Bienvenidos a la Comisión de Relaciones con la Audiencia de Cuentas, dando en primer lugar la bienvenida a don Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, y a su equipo. Como primer punto, vemos las sustituciones de los distintos grupos parlamentarios. No hay sustituciones por el grupo Agrupación Socialista Gomera, por el grupo parlamentario Vox. En mi caso, la más sustituida es Nieto. Gracias, Nieto. Por el Grupo Popular no hay sustituciones. Por el Grupo Nueva Canaria tampoco hay sustituciones. Por el Grupo Nacionalista Canario. Cristina Calero sustituye a Diana y Jonathan Martín Fumero sustituye a José Alberto Díaz de Esteban. Muy bien. ¿Y por el Grupo Socialista? Buenos días, presidente. Alicia Pérez sustituye a Manuel Fumero. Muy bien. Una vez realizadas las sustituciones, comenzamos con el primer punto del orden. Perdón, se me ha olvidado decir que en este caso don Oswaldo Betancor sustituye y hace funciones de vicepresidente en lugar de don José Alberto Díaz Estebanes. Una vez concluido, pues ya comenzamos con el primer punto del orden del día, informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, informes punto 1.1 y punto 1.2. Como bien hemos acordado con los diferentes portavoces, procedemos a la tramitación acumulada de la presentación de los informes que versan sobre la fiscalización de la actividad del control interno en los ayuntamientos de Santa Úrsula, Santa Cruz de la Palma, Tuineje, Yaiza, El Rosario, Santa Brígida y San Bartolomé de Lanzarote en el ejercicio 2021 y la fiscalización de la actividad de control interno en los cabildos insulares de Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro también en el ejercicio 2021. Se procede, por tanto, a su presentación de manera acumulada por parte en una primera intervención del presidente de la Audiencia de Cuentas, don Pedro Pacheco, por 15 minutos. Tiene la palabra. Buenos días. Gracias, presidente. Estas dos fiscalizaciones provienen de un acuerdo adoptado en diciembre del 22, aprobando la planificación para 2023. Los mismos fueron aprobados el 26 de diciembre del 24 y remitidas al Parlamento en los 3 días siguientes. Ninguno de los informes ha comunicado a los entes fiscalizados, ninguno de ellos ha realizado alegación alguna al informe, básicamente porque contiene mucho dato. El objetivo general es si la actividad de control interno de las entidades locales que hemos citado se adecúa o es conforme con la normativa de control interno con carácter general. En el subjetivo, ya lo ha dicho el presidente, estamos hablando de 4 cabildos, estamos hablando de 7 ayuntamientos de manera específica, pero gran parte de las cifras se extraen de la plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales y este análisis afecta a la totalidad de los ayuntamientos de Canarias, a los 88 ayuntamientos. En cuanto al ámbito objetivo específico, primero comprobar que verificar que la rendición se realiza y que se realiza en plazo, comprobar la estructura, ocupación y medios de las intervenciones, concretamente también con mención específica a los cuerpos nacionales, analizar cómo se realiza el control interno en las dos modalidades, interventor y control financiero, y las causas que motivaron los acuerdos contrarios a reparos formulados por la intervención, así como los expedientes de omisión de fiscalización previa y anomalías de ingreso. El alcance temporal se ciñe exclusivamente al año 2021 y a la información rendida en el mismo. A nivel de conclusiones, voy a consignar primero las conclusiones que afectan a los 88 ayuntamientos y a los 4 cabildos, para después ceñirme exclusivamente a los 7 que han sido objeto de un análisis específico y a los 4 cabildos también. Insisto, con las conclusiones que afectan a los 88 de los 4 cabildos, los cabildos insulares, los ayuntamientos han cumplido con la obligación de remitir la información relativa al control financiero de 2021, todos los cabildos en plazo y los ayuntamientos un 78,4%, que rindieron, el resto rindió a posterior. A fecha de hoy todos han presentado la rendición del control interno.
En 2021, el nombramiento del titular del órgano de intervención general en los 4 cabildos ha sido de manera accidental y, por lo tanto, no cubierto por cuerpo nacional, como es obligatorio y previsto. Y en los ayuntamientos, la ocupación de los puestos de trabajo reservados para funcionarios de esta escala de habilitación nacional solo alcanzó el 27,3% del total de los ayuntamientos. 24 sobre los 88. El resto, los 64, eran cubiertos en comisión de servicios, nombramientos accidentales, acumulación y nombramientos provisionales de funcionarios, insisto, no habilitados. Las plantillas de los ayuntamientos, el grado de cobertura es el 78%, pero hay que tener en cuenta que el 67% es personal no del grupo A1. Los cabildos tienen una cobertura de plazas del 57,5%, en cambio la cobertura es mucho mayor, en casi el 80% del cuerpo de funcionarios de nivel A1. En 7 ayuntamientos que han sido objeto de mayor análisis, poseen una habilitado nacional del Rosario, Santa Brígida y Yaiza, este último por acumulación con el Ayuntamiento de Betías. En el 21, el 52,3% de los ayuntamientos del ejercicio 21 aplican fiscalización de intervención plena y 47 en la modalidad de fiscalización previa limitada. De estos ayuntamientos, un 35,7% ha comprobado otros requisitos ajenos a los que se han autorizado para la comprobación previa limitada y la han hecho más amplia. Los cabildos insulares, en cambio, han adoptado un sistema de fiscalización al completo, de fiscalización limitada. La Palma y La Gomera por acuerdo plenario y el resto por inclusión en las bases de ejecución del presupuesto. En cuanto a la fiscalización de derechos e ingresos, todos lo contemplan en la base de ejecución, todos tienen la toma de razón, la fiscalización mediante toma de razón en contabilidad y control posterior, pero no ejecutan ese control posterior. Los cabildos de Fuerteventura y La Gomera no han elaborado el informe resumen de los resultados de control interno, que es el que da base después al plan de control financiero y al plan de acción de corrección. Un total de 26 ayuntamientos emitieron informes de incumplimiento de los objetivos de estabilidad y regla de gasto y ningún cabildo ha emitido informe del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Cabildo Insular del Hierro es el único que ha elaborado un plan de acción, porque previamente había realizado ese informe con medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias y errores que se manifestaron en el informe de resumen de control interno. Y un total de 26 ayuntamientos han elaborado, de acuerdo con el artículo 31, el plan anual de control financiero, siendo todos elevados a pleno. Ningún cabildo insular ha elaborado plan anual de control financiero. Paso a conclusiones que afectan solo a los 7 ayuntamientos y los 4 cabildos. A la fecha del envío de la rendición, solo el Ayuntamiento de Yaiza, de los 7 de estos, había incumplido el plazo. Solamente el Ayuntamiento del Rosario había realizado una valoración previa de los medios disponibles, que es obligatorio por las obligaciones que tiene toda administración local de tener un control interno eficaz y con medios suficientes para poderlo realizar, con lo cual implica un lastre previo. Tampoco los cabildos tampoco han realizado ningún estudio de valoración previa de los medios humanos y materiales. Tenemos que partir de que el control interno tiene que permitir, en su año inicial de aplicación, cubrir el 80% del total de gasto e ingreso de esa entidad local y que a los 3 años tiene que cubrir el 100%. El total de las intervenciones y, por tanto, de los ayuntamientos analizados, o sea, de los 7, consideran insuficientes los medios personales, materiales y las herramientas informáticas de la cual disponían también, asimismo, los órganos interventores de los cabildos manifiestan la misma carencia. De los ayuntamientos, ninguno ha tenido un plan de formación específico y tampoco los cabildos han tenido ningún tipo de plan de formación específico, sin perjuicio de que normalmente todos permiten el acceso a cursos externos que pueden completar su formación. Ningún ayuntamiento considera suficiente, hablando específicamente de material informático, de los medios materiales que disponen,
y que para permitir tratar la información y para las funciones de control interno. Aquí hay una específica mención en el informe de la posibilidad de recurrir a los cabildos insulares en el caso de Canarias y a la intervención general del Estado, pero estamos hablando en todo caso, aunque la ley de cabildos tiene un contenido más amplio, de pedir asesoramiento e informe a cabildos, que sería la legislación de carácter general, y exclusivamente asesoramiento a la intervención general y a través de convenios. De los 7 ayuntamientos de la muestra, solo San Bartolomé había desarrollado una normativa propia de control interno, mediante un reglamento interno. El resto utiliza las bases de ejecución de presupuestos sin que las bases puedan considerarse ni tener la amplitud suficiente para que constituyan un desarrollo del reglamento de control interno. Los ayuntamientos del Rosario y Santa Cruz de la Palma no han acordado la aplicación de la fiscalización previa de los derechos e ingresos por el control inherente a la toma de razón en contabilidad. Estamos hablando de ingresos, y los 4 cabildos insulares han acordado el sistema de intervención limitada previa en cuanto a gastos. En cuanto a ingresos, también tienen el sistema de contabilidad, con la falla que antes había comentado, que no realizan el control financiero posterior de las mismas. En ninguna de los 7 ayuntamientos consta que se haya emitido por el órgano de intervención una circular, un manual o una instrucción respecto a las funciones de control interno, y exactamente tampoco ningún cabildo dispone de estas instrucciones. De los 3 ayuntamientos que se acogieron a la fiscalización previa limitada, solo Santa Úrsula realiza un control posterior de los gastos sometidos a la misma. Y únicamente el Ayuntamiento de San Bartolomé realizó el análisis de riesgo para adoptar el plan de control financiero. Ninguno de los cabildos tampoco ha realizado este análisis. El Ayuntamiento de San Bartolomé aprobó un plan anual de control financiero para el ejercicio 2021. Si bien aprobó, realmente tiene consideraciones generales que, como he comentado antes, se podían haber basado directamente en el análisis de riesgo que habían realizado, pero bueno, contiene exclusivamente consideraciones de carácter general. Y ningún cabildo insular ha elaborado el plan anual de control financiero. Entrando ya en cifras, los cabildos han adoptado 925 acuerdos contrarios a reparos, que ascienden a 55,2 millones de euros. El 86,4% de los acuerdos corresponden a gastos de contratación, y dentro de estos los de obras 47,3% y los de servicios 41,4%. La causa principal de reparos es la omisión de los requisitos o trámites esenciales del procedimiento. En los ayuntamientos han comunicado 503 acuerdos y resoluciones contrarias a reparos. El 94% de los acuerdos comunicados son expedientes de contratación, y después el 4% son de personal. El importe de estos reparos asciende a 12,1 millones de euros. En cuanto a los acuerdos, en cuanto a los cabildos, el 98% de los acuerdos con discrepancias se resuelven por el presidente de la entidad, y el 6% por el Pleno, depende de su marco competencial. Hay un 2,2% que se resuelven por otros órganos, pero exclusivamente el órgano competente sería el presidente o el presidente o el Pleno, y siendo estas competencias indelegables. No hay datos suficientes para aportar esta misma conclusión en cuanto a los ayuntamientos. En los cabildos, los expedientes de omisión de fiscalización previa ascienden a 39, con un importe de 2,2 millones de euros. El 90,2% de estos gastos y el 98% de su importe son gastos de contratación, y la principal causa del reparo es la incorrecta utilización del procedimiento de contratación. En cuanto a los ayuntamientos, han comunicado 136 expedientes de acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, y en 94,9% se trata de expedientes de contratación. Ni los ayuntamientos ni los cabildos han comunicado anomalías en la gestión de ingresos. En cuanto a las recomendaciones, se derivan directamente
de las conclusiones que les he comentado son asegurar los medios de personal, asegurar los medios informáticos, procedimientos y directrices que garanticen la posibilidad de realizar el plan de acción en base a los riesgos que se han detectado y a los informes de ejecución de ese control financiero, y después específicamente para los cabildos en requisitos de formación, mejorar la rendición, desarrollo interno de las normas de control interno y acudir a los sistemas de colaboración del IAE. La opinión, y con esto acabo, es favorable, concluyendo que la actividad de control interno desarrollada por las entidades afectadas por la fiscalización resulta conforme en todos los aspectos significativos con la normativa aplicable, y se pone con una serie de salvedades. En el caso de los cabildos son 7 y en el caso de los ayuntamientos son 4. Algunas son subsanables, pero la mayor parte de ellas lo que hacen es limitar un poco la efectividad y una aplicación parcial de ese control interno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco. Turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, Agrupación Socialista Gomera, por un tiempo de 4 minutos. Tiene la palabra la señora Mendoza. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días al presidente de la Audiencia de Cuentas, el señor Pacheco. Señor Pacheco, en lo que respecta a los ayuntamientos, quisiera destacar que el informe es cierto que refleja que todos cumplieron con la obligación de remitir la información de control interno, aunque también es cierto que solo el 78% de ellos lo hicieron en plazo. Además, también se constata una gran inestabilidad en los órganos de intervención, con apenas un 27% de puestos cubiertos de manera definitiva. Entre las incidencias más relevantes, la audiencia señala que casi la mitad de los ayuntamientos aplicaron la fiscalización previa limitada y que en un 74% de los casos donde se sustituyó por la toma en contabilidad no se realizó el control financiero posterior. En los 7 municipios fiscalizados en detalle se detectaron más de 500 acuerdos contrarios a reparos por más de 12 millones de euros, 136 expedientes con omisión de fiscalización previa por 1 millón y 9 anomalías en ingresos que suman, señorías, más de 2,4 millones. Son cifras que muestran la magnitud de las debilidades en el control económico financiero municipal. Por otro lado, también si miramos a los cabildos, encontramos algunos avances. En 2021 los 4 cabildos remitieron en plazo la información de control interno, algo que no había sucedido en ejercicios anteriores. Sin embargo, es verdad que en 2022 y 2023 pues, se ha vuelto a registrar un repunte en los retrasos. La principal debilidad es la carencia de recursos humanos y la provisionalidad. En los 4 cabildos, el puesto de intervención está ocupado de forma accidental, sin habilitados nacionales, con lo que esto supone. En materia de incidencias, además, también se detectaron 923 acuerdos contrarios a reparo por una cantidad de más de 52 millones de euros. Las recomendaciones de la audiencia son claras, nosotros coincidimos y además son recomendaciones que coinciden con ambos informes. Reforzar la dotación del personal, en particular de interventores con habilitación nacional, mejorar los recursos técnicos e informáticos, garantizar la colaboración de los gestores municipales e insulares y, sobre todo, creo que también que es muy importante, aprobar planes de acción eficaces que permitan corregir pues, las deficiencias detectadas, si no, pues de poco va a servir estos informes. Estos informes también nos muestran un patrón común, que son avances formales en el cumplimiento de las obligaciones, pero persistencia de carencias estructurales graves. Carencias que se traducen en debilidad de control interno, insuficiente planificación y ausencia de seguimiento real de las incidencias detectadas. Por tanto, lo principal sería fortalecer los órganos de intervención, en lo que coincidimos, y dar estabilidad al sistema de control interno en nuestras administraciones, tanto locales como insulares, porque es verdad que solo con un control sólido vamos a poder garantizar una gestión económica que sea pues, transparente, que sea responsable y que esté pues, lo más ajustada posible a la legalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. Por el Grupo Parlamentario Vox, la palabra el señor Don Nicasio. Buenos días, señor Pacheco. Yo haría una reflexión de entrada de por qué estas comparecencias, estos informes se hacen de manera acumulada. Y la respuesta creo que es porque los problemas siguen siendo los mismos en todas las administraciones públicas.
porque si no, no tendría sentido hacerlo de manera acumulada. Pero es que vemos tanto las conclusiones como recomendaciones, hay muchas similitudes, independientemente de si es un ayuntamiento grande, pequeño, o cabildo grande o pequeño. Entonces, la duda que nos surge a nosotros es si se ha venido haciendo caso, si se ha avanzado en las recomendaciones anteriores de los informes de la audiencia de cuentas por parte de las administraciones públicas. Es una pregunta que le quiero hacer. ¿Ha notado una evolución positiva en estos informes? Obviamente, no hay planes de formación específicos y como todas las administraciones públicas, lo veremos ahora de cara a los presupuestos, nadie considera suficiente ni el personal ni el material que tiene. Eso es así. Pero también vemos un tirón de orejas que les pegan ustedes a los ayuntamientos porque ellos se quejan pero no han acudido a los servicios que ofrece el Cabildo ni la Intervención General del Estado. Entonces yo creo que no basta con quejarse, sino hay que buscar también soluciones. Los procedimientos de contratación ya sabemos lo que puede llegar a pasar, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el caso mascarillas lo que pasa con el tema de contrataciones, con lo cual hay que hilar muy fino con este tema. También me gustaría hacer una reflexión acerca de la propia audiencia de cuentas, porque ¿qué es lo que necesitarían ustedes para tener los informes actualizados? Porque estamos hablando de un informe del año 2021, cuando se reconocen los propios informes que la documentación ya está entregada de los años 21, 22 y 23. Aunque algunas veces tarde, pero ya tienen la información del 23. Entonces, que vengamos aquí para hablar de informes del año 21, cuando ya ha habido hasta cambio de gobierno. Entonces, como consideramos desde nuestro grupo parlamentario que es un poco hablar del pasado que no tiene mucho efecto, mucha trascendencia en la realidad actual. Entonces, ¿qué es lo que necesitan ustedes, por ejemplo, para tener los informes actualizados? Es decir, por lo menos del 2023, si ustedes hicieron el informe del 24, tener datos al 23, porque ya estaba en su poder, reconocen el propio informe. Entonces, pues poco más tengo que decir, señor Pacheco, que nos gustaría un día venir a esta comisión con datos para poder actuar de manera, digamos, directa, ¿no? No viendo el pasado, lo que pasó en el año 21, que ya pocas cosas podemos hacer y a pocos podemos reclamar. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, Bloque Canarista, tiene la palabra la señora González. Gracias, presidente, señorías, señor Pacheco. Antes que nada, decir con respecto a lo que el portavoz de Vox ha comentado, que siendo cierto en este informe en particular, hemos avanzado muchísimo, que en otras legislaturas veíamos informes mucho más antiguos, con mucha menos, menos actuales, y que incluso en esta se ha acordado la posibilidad de que si son demasiado antiguos, que ya no tienen objeto, no debatirlos, ¿no? Pero bueno, nos ocupamos en este caso de 2 informes de fiscalización de la actividad de control interno en 7 ayuntamientos y en 4 cabildos referidos efectivamente al año 21. 2 documentos que entendemos valiosos, no solo porque evalúa a esos 7 ayuntamientos y los 4 cabildos, sino porque sus conclusiones y sus recomendaciones son aplicables al conjunto de ayuntamientos y cabildos de Canarias. Por tanto, no estamos hablando de deficiencias exclusivas de unos pocos, sino de retos estructurales que afectan a todas las corporaciones locales de nuestro archipiélago. El informe identifica algunas debilidades comunes, como la falta de independencia orgánica y funcional de los órganos de control interno, la insuficiencia de planificación en las actuaciones de control financiero, la carencia de medios humanos y técnicos especializados, la necesidad de desarrollar metodologías sistemáticas de evaluación de riesgo y finalmente la conveniencia de consolidar una verdadera cultura del control de la gestión pública. Ahora bien, al tiempo de reconocer que todo esto es cierto, de la existencia de todas estas debilidades, hay que poner en valor el papel de los ayuntamientos y de los cabildos, porque son instituciones con una enorme complejidad y tanto competencial como de recursos, en estos momentos fundamentalmente recursos humanos, y además que especialmente en el año 21 se enfrentaron a una coyuntura extraordinaria. Fue un año marcado todavía por la pandemia y en el caso de La Palma, además por la catástrofe volcánica que exigió una respuesta inmediata y masiva. En estas circunstancias, pues obviamente priorizar la atención a la ciudadanía y la reconstrucción económica y social era una
una obligación ineludible. Por ello, entendemos que más que interpretar pues las conclusiones de estos informes como una censura, entendemos que hay que entenderlos como una guía de mejora. Las recomendaciones, además de los ambos informes, son claras: avanzar hacia una mayor autonomía de los órganos de control interno, dotarlos de más medios, implantar planes anuales de fiscalización, reforzar la formación, en eso hay mucha incidencia, y sobre todo incorporar el control como una herramienta preventiva y de apoyo a la gestión, no solo como un trámite posterior. Y creo que todos y todas coincidiremos en que defender a los ayuntamientos y a los cabildos no significa negar la necesidad de mejora, significa reconocer que han hecho frente con responsabilidad a desafíos excepcionales y que necesitan apoyo técnico y recursos adecuados para fortalecer, pues en este caso, sus sistemas de control. Y evidentemente, si lo logran, vamos a ganar todos, ganaremos en transparencia, en eficacia y en confianza, que es muy importante, confianza de la ciudadanía. Por esto entendemos que la verdadera utilidad de este informe es señalar un camino compartido de mejora institucional que refuerce, pues aún más si cabe, el papel de los ayuntamientos y de los cabildos como instituciones insustituibles en la vida de Canarias. Y por eso, por lo que entendemos que este informe debe interpretarse no como una censura, sino como una hoja de ruta para avanzar, y que si queremos que el control interno, tanto en cabildos como en ayuntamientos, se fortalezca, hay que dotarlo de medios suficientes y flexibles. Y solo así es como podemos garantizar un mejor equilibrio entre la necesaria fiscalización y la obligación principal de cualquier cabildo y ayuntamiento, fundamentalmente de cualquier ayuntamiento, que es servir a su gente. Gracias. Muchas gracias, señora González. Por el Grupo Popular, señor Morales, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías, señor Pacheco y equipo. Si bien el objeto de análisis de estos informes difiere en su análisis de, por ejemplo, aquel otro que en su momento tratamos en esta comisión acerca de la fiscalización de las subvenciones de concesión directa, tanto de ayuntamientos y de cabildo, lo cierto es que afloran similitudes en cuanto a las realidades que parece afrontan prácticamente todas las entidades locales del archipiélago. Referencias comunes en cuanto a recomendaciones sobre mayor dotación de personal, destacando esa alta provisionalidad de puestos de trabajo, sobre acudir, dado lo anterior, a gestores o auditores externos, a una clara definición de objetivos y de procedimientos, a atender debidamente, claro está, a los preceptos normativos establecidos para la realización de los informes de obligado cumplimiento, a atender a las necesidades ofimáticas que también usted ha reseñado, porque fijémonos cómo de nuevo desde las recomendaciones que emanan de la Audiencia de Cuentas vuelve a señalarse el asegurar una suficiente dotación de efectivos en los órganos de control interno de dichas entidades locales, definir y activar procesos para la remisión en tiempo y forma de los informes que deben redactar los órganos de intervención, aprobando incluso, si necesario, nuevas normas internas que se amolden a la realidad de las mismas, establecer puentes eficaces incluso de coordinación y colaboración en sentido bidireccional, interventores-gestores, habilitar planes correctivos respecto a las anomalías que detecten los órganos de intervención o planes formativos, también indicado por usted, o incluso previo a ello ir generando algún tipo de alerta comunicativa durante todo ese proceso interno de elaboración de los informes, ¿no? No obstante, amén de esta amplia relación de consideraciones generales, cabe destacar que en la especificidad de estos informes del año 2021 sobre fiscalización de la actividad de control interno, por un lado volvemos a situarnos, como también decía la compañera de Nueva Canarias, en aquel año 2021, aún con los conocidos coletazos de toda índole e impacto de la pandemia, y por otro lado, esa reseña del informe de la audiencia que indica que por lo general esta actividad de control interno llevada a cabo por los órganos de intervención al menos sí que resulta de conformidad con la normativa aplicable, si bien luego decae por todas esas anomalías e insuficiencias en otros aspectos a la hora de presentarlos, ¿no? Y todo ello con independencia respecto a seguir reseñando, como no, los riesgos de control económico-financiero que se derivan pues, de esa falta de medios, sobre todo humanos, tal y como también señalan los informes, cuando, por ejemplo, en el caso del análisis de los 88 municipios, no solo de los 7 ayuntamientos
que se especificaban en el informe, pues apunta que hasta un total de 44 ayuntamientos de las islas manifiestan adolecer de recursos suficientes. Sin lugar a dudas, el ítem en el que tratar de centrar los mayores esfuerzos, ¿no?, en esa puesta a disposición de recursos eficaces, pero también eficientes, ¿no?, coincidiendo, claro está, con sus recomendaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Morales. Por parte del Grupo Nacionalista Canario tiene la palabra el señor Barragán. Gracias, presidente. Señor Pacheco, hoy nos enfrentamos en la parte de los municipios a un informe que no solo fiscaliza las cuentas, sino que desnuda una realidad incómoda. Esa realidad incómoda es que nuestros municipios pequeños están gestionando recursos con déficit de control económico. La Audiencia de Cuentas nos dice sin rodeos que el control financiero posterior, la auditoría pública y la evaluación de gastos son una excepción, no la norma. Que muchos ayuntamientos carecen de planificación, de estructura técnica y de mecanismos reales para saber si el dinero público cumple su finalidad. Pero también vemos luz, es decir, hay fortalezas en los 4 o 5 municipios analizados, hay fortalezas de colaboración y de querer hacer las cosas mejor. Y desde Coalición Canaria valoramos ese esfuerzo. Y la pregunta que hago en la parte de los municipios es si cabría plantearnos una posibilidad, aparte de las normas y de las conclusiones y recomendaciones que hace el propio informe, si cabría plantearnos una colaboración entre la comunidad autónoma y los municipios de menos de 30.000 habitantes, precisamente para todo este mecanismo de asistencia técnica interadministrativa para esos municipios, garantizando así una estructura mínima de control económico y financiero. En cuanto a los cabildos, persisten 3 debilidades estructurales en el informe: la ausencia de valoración previa de medios, los titulares accidentales, a lo que no son ajenos tampoco los ayuntamientos en las intervenciones, y recursos materiales y tecnológicos mejorables. Y ello convive con intensidad de incidencia, 923 acuerdos contrarios a reparos por 52,8 millones de euros, 39 omisiones, casi todas en contratación, y puntual falta de trazabilidad en la elevación al Pleno. Esto no quiere decir que no se eleve, sino que no lo sabemos con exactitud. El informe resumen también faltan, y planes de acción también faltan, y por lo tanto el cumplimiento parece ser insuficiente. Y también aquí vemos algunas fortalezas desde el año 21 hasta ahora en la gestión de los ayuntamientos. ¿Qué hacer primero? Hay algunas recomendaciones que hace el propio informe. Dotar de habilitados nacionales al frente, y ahí Canarias ha tenido siempre un pleito con la Administración General del Estado de ver la posibilidad de que podamos acceder a mayor personal de este tipo o llegar a algún acuerdo con la comunidad, de tal forma que todos los ayuntamientos, los 88 y los 7 cabildos, cuenten por lo menos en la Secretaría y en las intervenciones generales con personal cualificado al frente. La segunda cuestión tiene que ver con planificar y priorizar, es decir, el Plan Anual de Control Financiero debería ser una obligación tenerlo en todas las administraciones, y fundamentalmente el Plan Anual de Control Financiero basado en el riesgo, no solamente en un simple control semestral. Y después también está como propuesta el control posterior de ingresos cuando se sustituya la fiscalización previa. Podría ser también un elemento que ayudara. Y la disciplina procedimental, es decir, el protocolo de elevación a pleno de los reparos debe estar registrado, es decir, debemos saber exactamente cuáles son los reparos que se levantan con exactitud. Y, por supuesto, la formación específica también la entendemos que es importante, sobre todo en contratación, para reducir omisiones y desacuerdos que existen actualmente a la hora de contratar. Estas medidas, como decía, varias recogidas en el propio informe y otras que proponemos, podrían ser factibles y medibles y contribuirían a un mayor control. Nosotros entendemos que mejoraría ese control y una gestión económica legal y eficiente y más transparente. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista Canario tiene la palabra el señor Hernández. Gracias, señor presidente, señorías.
Bueno, en primer lugar, señor Pacheco, bienvenido una vez más a esta comisión y queremos desde el Grupo Parlamentario Socialista reconocer el valor de estos dos informes que sometemos hoy a debate y que diagnostican las fortalezas y en su mayoría, ya lo han expuesto quienes me han precedido en el uso de la palabra, las debilidades existentes en el control interno de algunas de nuestras instituciones insulares y municipales. Ese diagnóstico lo que nos viene a decir, pues bueno, que la mayoría de los ayuntamientos y de los cabildos cumplen con los mínimos, pero que aún estamos lejos de contar con un sistema de control interno robusto y también moderno, adaptado a los nuevos tiempos. Es verdad que nos referimos a un ejercicio del 2021 donde todavía se notaban los coletazos de la pandemia, los efectos de la COVID, también afectaba también en el ejercicio también de la labor de intervención a las administraciones locales, pero es verdad que es un ejercicio que, siendo complejo, menos permitió que el 100% de los cabildos cumplieran la remisión de información a tiempo, lo que venía ya a suponer un avance con respecto a ejercicios anteriores. Pero yo creo que la pregunta debe ser si efectivamente desde el año 2021 al que se refieren estos informes al año 2025 en el que nos encontramos hoy, ha mejorado la situación o se mantiene invariable. El informe también nos dice, pues bueno, que la valoración previa de recursos para instaurar un control interno correctamente dimensionada no existe en la actualidad, no existe en la práctica. Por ejemplo, salvo La Palma o el Ayuntamiento del Rosario, solamente un ayuntamiento de los 7 fiscalizados realizaron un diagnóstico riguroso de los medios personales y materiales para implantar el nuevo modelo de control. El informe también refleja que las plazas de intervención, claves para garantizar la independencia del ejercicio del control interno, están en muchos casos cubiertas de forma accidental. Hombre, es alarmante que en el caso de los ayuntamientos solo el 27% de las intervenciones cuenten con un nombramiento definitivo frente al 72% que no lo tiene. Es decir, estamos confiando la fiscalización a profesionales válidos, a profesionales muy válidos, pero sin la estabilidad y, en algunos casos, sin la formación especializada que exige el puesto. Y, por último, señala que los planes de acción, así como los informes sobre los resultados de control financiero, pues en la mayoría de los casos también brillan por su ausencia. Y yo considero que este quizás es el asunto más relevante, porque no basta con detectar las debilidades, sino que hay que corregirlas. Y sin los planes de acción, el control interno, pues al final se convierte en un ejercicio estéril, en un informe que describe problemas, pero que no plantea respuestas a la hora de atajarlos. Yo creo que todos compartimos no solo el diagnóstico de la audiencia, sino también las recomendaciones claras y contundentes que se formulan. Por un lado, reforzar recursos humanos, dotándolos de personal suficiente, especialmente de habilitados nacionales, dotarlo de medios materiales adecuados para un control eficaz en el siglo XXI, pues a través de herramientas que permitan la digitalización o la interoperabilidad. También es fundamental formar al personal gestor, llevar a cabo formaciones continuas, especialmente en cuestiones relativas a contabilidad, a contratación pública, que en muchos casos permiten mejorar también el ejercicio del control. Y, por último, pues como decíamos, fomentar unos planes de acción efectivos, ¿no? Recomendaciones que solamente van a poder ser cumplidas pues bueno, a través de la planificación estratégica y la profesionalización. No nos queda otra. Pero sí es importante, y quiero puntualizarlo, lo comentaba también el portavoz de Coalición Canaria, bueno, ya la ley de cabildos establece la obligación por parte de los cabildos de prestar asistencia técnica a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Cabildos como el de Fuerteventura también prestan asistencia, no solamente en términos de asesoramiento legal, sino también en el ejercicio de la actividad de control. Y creo que aquí también la comunidad autónoma puede dar un paso adelante para con los cabildos insulares y también para con los municipios de más de 20.000 habitantes. En definitiva, y concluyo, señor presidente del Grupo Socialista, consideramos que este informe tiene que ser una hoja de ruta que nos permita también dar pasos por el propio Parlamento de Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Tiene para turno de réplica 10. El señor Pacheco por un turno de 10 minutos. ¿Cuál sería afronto la tardanza? El problema es que las entidades locales tienen un sistema de rendición muy a posterior. Por ejemplo, la cuenta, en el caso de la cuenta general, el próximo 20 de octubre
vence la de 2024. No todos presentan la documentación en plazo y perfectamente en abril del 26 es cuando tendríamos casi la totalidad de la información suficiente para afrontar el informe del sector público local. Parte de esta información está previamente, pero bueno, este es un informe también que se ha hecho de alguna manera en coordinación con el Tribunal de Cuentas, que en 2022 incorporó a su planificación y la compartió con los órganos de control de realizar controles específicos del control interno local. Esa es la razón. Algo se puede adelantar, pero estamos hablando de 6 meses de adelanto. O sea, no. En cualquier caso, sí me gustaría poner en valor. Hay veces que considero que este es un órgano cualificado y que tiene un grado de conocimiento alto, pero cualquier informe de la Audiencia de Cuentas, aunque sea del año 2020 o del año 2018, para el fiscalizado aporta claramente un valor, porque hay cosas que pueden haber corregido, pero por lo general son cosas que se detectan ajenas al día a día y se dan cuenta o se percatan o se deciden adoptar medidas cuando se ven plasmadas en un documento y se ven ya un poco enfrentados con determinadas realidades. ¿Qué ha mejorado? Pues hay muchas alusiones en el informe, no se quiso actualizar al completo porque entonces se hacen eternos y estaríamos presentándolo a lo mejor en el año 26, pero hay muchas alusiones a lo largo de este informe en ayuntamientos de datos del 22 y del 23 y no son mucho mejores. O sea, hay una presión que se ha hecho por parte de la audiencia, que no se ha hecho por todos los órganos de control en cuanto a la rendición. O sea, se tienen datos, aparte que aquí en este caso contamos con una rendición que se ha hecho un esfuerzo por parte del Tribunal de Cuentas y por parte de la audiencia. Tenemos exactamente la misma sistemática y el mismo sistema de rendición, que considero que es un avance, descarga mucho a los ayuntamientos, no tienen que estar rindiendo la misma o similar información a dos órganos de manera diferente. En el mismo acto, nosotros es una herramienta que se ha desarrollado y pagado en común por el Tribunal de Cuentas y la audiencia, y en el mismo acto de cualquier ayuntamiento que cargue una determinada información de la cuenta del control interno, está accesible para la audiencia de cuentas de manera inmediata. La rendición, hemos hecho mucha presión, indudablemente. Nosotros aquí tenemos la retención del 2% cuando no se presentan determinadas informaciones. Incluso en determinados momentos se ha reclamado tener algún tipo de medida que coactiva, que de alguna manera ayude a esta rendición. Lo otro es un problema de medios y de dar un paso quizás adelante. Esto a lo mejor lo que exige es irnos a una fiscalización específica de ayuntamientos o determinados ayuntamientos con mayor profundidad y no esta opción que tiene un poco un condicionante bastante de tema estadístico, de recopilación de datos y no de entrar en profundidad porque se producen determinados aspectos, aunque hay algún informe de la audiencia que lo ha tocado. El problema de personal es un tema que está afectando a todas las administraciones públicas. En principio parece que hay un determinado corte con la crisis de 2007, de la cual todavía la mayor parte de las administraciones no se han repuesto, por lo menos en toda la información que emiten hablan de carencia de personal. Esto es común en todos los ayuntamientos. No creo, el problema no es la independencia. Orgánicamente están integrados en la estructura de la administración local. Funcionalmente tienen criterio independiente. El problema es que cuando le das un criterio independiente a alguien que carece de la formación, del apoyo para tomar determinadas decisiones, y encima su nombramiento depende de que alguien lo elija y que alguien lo mantenga a los 6 meses. Entonces, indudablemente ahí se pueden producir quiebras en esa independencia. En cuanto al apoyo de los cabildos, es bastante amplio. La consideración es más amplio que el que prevé la norma general de administración local,
pero de alguna manera es un poco errático. Ha habido momentos de muchísima intensidad, donde se ha aportado medios personales, se ha aportado medios materiales, se ha aportado programas informáticos y después en otros momentos pues el apoyo se refiere exclusivamente a un asesoramiento puntual o defensa, normalmente es la defensa jurídica, la elaboración de pliegos es la mayor actividad que ahora mismo está haciendo también la comunidad autónoma en el área de temas medioambientales y de planificación, ayudando también y respondiendo a consultas y problemas de las entidades locales, incluso también de particulares. Pero insisto que yo creo que debía tener quizás una mayor solidez. Por parte de la comunidad autónoma, yo entiendo que quizás el mayor esfuerzo, ya que no ha fructificado la posibilidad de que por parte de la comunidad autónoma se saquen oposiciones de cuerpos nacionales, a lo mejor es realizar las convocatorias de personal A1, realizarlas con apertura a la totalidad de las administraciones para que de alguna manera pueda obtenerse un personal que no nos olvidemos tampoco, porque cuando hay determinadas entidades locales que sacan una oposición de A1, ese A1, en cuanto se le pasan los 2 años de obligatoriedad, pide traslado de una isla menor a una isla mayor o pide traslado a la capital. O sea, no tienen, en general la gente quiere vivir donde vive más gente. O sea, y eso es algo que es muy difícil de combatir. En general, yo creo que el sistema, de entrada, lo que hace es trasladar a la administración local el sistema que tiene la administración del Estado y que tiene la comunidad autónoma. Sí es verdad que hay una cierta debilidad en todo lo que es análisis de riesgos. De hecho, con la llegada de los fondos europeos a España y concretamente a Canarias, el tema del análisis de riesgos y el sistema COSO de evaluación de riesgos se ha puesto un poco de moda. Antes, y yo he estado en esas áreas, hemos ido olfato y a nivel de olfato hay unos que tienen un olfato y otros que tienen otro y no todos lo tienen lo suficientemente afinado. Pero el sistema, insisto, está muy hilado, parte de un análisis de riesgos. De ese análisis de riesgos se elabora el plan de control. El plan de control es sometido a un informe de evaluación al año de su ejecución y de ese informe de evaluación se tiene que elaborar un plan de acción para corregir las deficiencias. O sea que el sistema más hilado no puede estar. Yo creo que veo que, dije antes que la rendición tenía un resultado que podemos calificar de óptimo si lo comparamos con otras comunidades autónomas, quitando algunas que tienen unas medidas coercitivas de mayor peso, como no puede cobrar, no obtener subvenciones, no paralizarle el cobro de subvenciones e incluso multas coercitivas, pero en Canarias, también por presión, insisto, de la audiencia, creo que funciona correctamente, donde dudo que haya mejorado mucho, más que nada tanto por esa falta de medios y porque, sin aludir ya ni siquiera al volcán o al COVID, en el día a día lo normal es que el gestor público acuda más a las dificultades que tiene en una ventanilla y los requerimientos que tiene ventanilla que muchas veces al control, porque si no produce no hay nada que controlar. Entonces creo que ahí se produce un desplazamiento lógico, pero bueno, que hay que estudiarlo, mejorarlo y insisto, dotarlo por lo menos de personal cualificado y de unas marcas de apoyo a nivel informático. Se nota, o sea, cuando hablaba de rendición, la rendición es un proceso informático. La cuenta hoy en día, ¿qué ayuntamiento lleva una cuenta de manera manual? O sea, todo el mundo tiene su esquema de informático, quizás la conexión con otros organismos y la ayuda que se le puede dar, por ejemplo, de la comunidad autónoma de un ayuntamiento, caso de poder tener acceso o no tener acceso, es completamente diferente. Nosotros mismos no tenemos un acceso directo, que sería en principio
lo óptimo para fiscalizar cualquier tipo de cuenta con una adecuada oportunidad, o sea, con que podamos emitir unos informes a tiempo, o no ya unos informes, sino que se pueda atajar a tiempo una determinada irregularidad que se considere que hay que corregir de manera inmediata por parte de este Parlamento, no por parte de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco. Si no hay objeción, entendemos que ha finalizado el debate y, según el artículo 197 del reglamento, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución a cada uno de los informes por separado, que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o su ampliación. Muchas gracias. Vamos a pasar al segundo punto del orden del día, agradeciendo la presencia aquí del señor Pacheco y de su equipo. Y comenzamos con el segundo punto, que versa sobre los informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en propuestas de resolución del 2.1 de fiscalización de las subvenciones de concesión directa de los ayuntamientos de Granadilla, Abona, San Bartolomé, Tirajana, Arrecife, Santa Lucía, Tirajana y Arona en el ejercicio 2020. Y por parte también del 2.2 en propuestas de resolución de fiscalización de los planes estratégicos de subvenciones elaborados por los diferentes departamentos del Gobierno de Canarias en vigor al ejercicio 2022 y su seguimiento. Se informa que en este punto 2 del orden del día se han tratado las propuestas de resolución admitidas en estos informes de fiscalización, recordándose que la mesa de la comisión del día 29 de julio del 2025 propuso unificar las propuestas de resolución para que cada uno de los informes tenga una única votación. Si ningún grupo parlamentario se opone, se aprobarían todas ellas por asentimiento. No hay ninguna oposición, pues por lo tanto se aprueban por asentimiento, y estas propuestas que están, como he dicho, unificadas en cada informe, incorporándose esos anexos al acta y al orden del día. Por lo tanto, no hay ningún punto más que debatir en el orden del día y, por lo tanto, levantamos la sesión. Muchas gracias.